Miren chicos, yo quiero que ustedes hoy se concienticen de algo muy importante. O sea, muy importante es demasiadamente importante. ¿Listo? Acuérdense que una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo digo. Una cosa es lo que sentimos, otra cosa es lo que decimos. Y lo que decimos no tiene que ver absolutamente nada con lo que sentimos. Y hoy esta mentoría es basada en eso. Esta mentoría es basada única exclusivamente en que muchas veces no sabemos cómo debemos hacer nuestra frecuencia para poder que el universo nos escuche y nos empiece a materializar lo que nosotros en su momento queremos o necesitamos o deseamos. Pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos aquí de ustedes están buscando esa materialización y han querido tratar de equilibrar todas las partes o unir las dos partes del puente? La creencia, la emoción y el pensamiento con la materialización y la secuencia de realidad consciente. ¿Cuántos de aquí han estado buscando ese tipo de cosas? Escríbamelo ahí por el chat. ¿Cuántos de ustedes? Miren, la mayoría, ¿cierto? Esta mentoría, muchachos, es muy importante y se los digo. Yo estos días he estado practicando muchas cosas. He estado practicando en silencio, he estado practicando interiormente, porque acuérdense que la respuesta está en el interior. Entonces a veces es bueno que te desconectes, a veces es bueno que te reencuadres en un proceso mental operativo, a veces es bueno que tengas una variable objetiva de proceso para poder que las cosas sí o sí funcionen. Pero muchas veces nos autosaboteamos pensando en otras cosas que no tenemos que pensar y es muy complejo. Óigame, ¿quién de aquí puede dominar la mente negativa? La vocecita que dice, yo sabía que esto no te iba a pasar, ¿viste? Yo sabía que es que no eras capaz, que es que mira que esto es un problema, que yo sabía que esto y que lo otro. ¿Cuántos tienen encima esa voz y ustedes dicen, no puede ser que estoy portando esta situación? Escríbamelo ahí por el chat. Todos, todos. No he escuchado el primero que me digan, no puedo, con la famosísima, como dice nuestro compañero Jonathan Spin, la loca de la casa, ¿cierto? Y ahí es donde yo les digo, muchachos, tenemos que aprender a saber a cómo conectar, a qué es lo que tenemos que conectar y cómo tenemos que evolucionar esa parte operativa. Ahora, importante, y esto va para todos. ¿Por qué el universo no te materializa? Y te voy a revelar una cosa que es supremamente importante y lo aplicamos acá en Mentes Maestras. Y es que, muchachos, miren, el universo es neutro, es muy neutro. Ahí les estoy hablando seriamente. El universo es neutro, ¿cierto? Y solo responde a la frecuencia que tú estás emitiendo. El universo no te juega mal, ni las cosas malas, ni no pasa absolutamente nada. Que obviamente, como todas las personas, y se los digo de manera muy abierta, a mí me ha pasado y me pasa frecuentemente, que a pesar de que yo tengo mucha información y sí, está bien, acá en Mentes Maestras damos soluciones a muchas cosas, no quiere decir que nosotros estamos exentos de situaciones y circunstancias que nos van a cuestionar y que incluso el universo también nos va a poner a nosotros pruebas como les pone a todos. ¿Para qué el universo pone la prueba? ¿Alguien sabe por qué y para qué? Hay dos funciones, ojo, una es por qué y la otra es para qué. Entonces, primera función, el por qué. ¿Por qué creen que el universo a ustedes les pone situaciones o circunstancias? Para aprender, dice Luis. Eso es una etapa, pero no es exactamente puntual. ¿Para qué el universo pone pruebas? Para que nosotros apliquemos el conocimiento adquirido durante el proceso. Es más, si no sabemos algo, la prueba nos pone a aprender, porque necesita llevarnos a otro lugar más alto, a otro peldaño. Y ahí es donde nosotros debemos saber desde dónde y por qué y para qué vamos ejecutando nuestro propio proceso mental y operativo. Y cuando entendemos cómo funciona, entendemos la variable del proceso. Ahora,
Ya sabemos el por qué, ¿cierto? Ahora, ¿para qué nos pone esas situaciones? Porque la única forma de lograr saltar el peldaño e ir cada día más alto es la prueba. Y la prueba va acompañada de ¿qué? De una fe inquebrantable de que todo va a funcionar de una manera productiva. Tengo que tener fe, el deseo ardiente y tengo que estar supremamente enfocado en las metas. Hoy me he encontrado ya haciendo el taller que vamos a hacer a fin de año. Yo ya lo estoy diseñando. Está quedando muy bacano. Está quedando muy puntual para que, mejor dicho, es que el que no materialice con eso en el año 2026, de verdad algo le está pasando. Lo único que yo siempre digo, muchachos, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar. Si no aplicamos, no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Y si no nos permitimos aplicar en la variable básicamente que estamos haciendo nosotros, muy posiblemente las cosas se van a quedar donde están. Lastimosamente es así. Ahora, si entendemos que el universo básicamente es un ente neutro que solamente responde a nuestras vibraciones, y nuestras vibraciones básicamente son el lenguaje de nuestros sentimientos. Entonces, el lenguaje de nuestro cerebro son los pensamientos y el lenguaje de nuestro cuerpo son los sentimientos. Los sentimientos al final se convierten en una vibración, sea positiva o negativa. Por eso aquí debe haber ¿qué? Un filtro. Lo que está acá no debe pasar acá. Yo soy consciente y listo. ¿Qué pasa? Que muchas personas dejan pasar la información de aquí a acá y empiezan a gestionar su sistema personal de manera negativa, ¿cierto? Les doy 30 segundos para que piensen ya qué tipo de información ustedes han dejado de pasar de aquí a acá y les ha generado una contusión negativa. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Ya pensaron en cuántos son los sentimientos que han dejado pasar y cuántos son los que han permitido básicamente que los lleven de un punto A a un punto B, incluso hasta de manera negativa? Ja, ese es mucho comentario, el dejar para después. Y eso sí que duele. Eso sí que duele. Dejar para procrastinar. Cuando yo hablo de procrastinar, estamos hablando de un autosaboteo, claro. Súper importante. Si yo entiendo que el autosaboteo yo lo permito, pues básicamente van a haber una cierta cantidad de variables que no son las correctas, ¿verdad? Dice por ahí Anita, en mi caso, salvar a todo el mundo y ayudar a quien no merece. Anita, primero debes desarrollar tu merecimiento para poder salvarte primero a ti misma y luego ve y salva a todos los demás, los que quieras. Que yo no puedo concebir o no puedo entregarle algo a alguien que no sea salvado a sí mismo. Entonces empecemos primero por esa dirección, obviamente, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos que aprender a cómo ejecutar ese proceso, porque si no sabemos cómo ejecutar ese proceso o no sabemos cómo ejecutamos dicho proceso, pues la vida obviamente no nos va a permitir y no nos va a hacer el cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, súper importante. Ahí hay un tema objetivo que tenemos que aprender a ver y a objetar entre nosotros mismos. ¿Listo? Así que bueno, me alegra que ya lo tengas claro. Ahora, si entendemos, muchachos, que el universo, ¿cierto?, es neutro, que él solamente responde a la frecuencia que tú normalmente emites, a la frecuencia que ejecutas, ¿cierto?
Y la ley de vibración básicamente establece que todo está en movimiento todo el tiempo y que nada está quieto. Incluso la piedra que está en el río, que está quieta, esa piedra tiene una vibración. Lo que pasa es que tiene una vibración muy diferente a la de nosotros, vibra muy lento. La vitamina N. Ahí es importante, muchachos. Miren, cuando hablamos nosotros de manifestación, no. El trabajo realmente no es pedir, o sea, sino que tú, o sea, tú como ser humano, como persona, como tercero, como lo quieras llamar, ¿cierto? Es que tú te tienes que convertir en esa fuente de creación, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver desde dónde y desde qué parte operativa nosotros estamos permitiendo ejecutar el proceso, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que todo lo que nosotros pensamos ejerce un sentimiento, el sentimiento ejerce una vibración, sea positiva o negativa, y el universo responde a lo que usted está pensando. Entonces, toda la correlación de lo que usted logra y lo que usted ejecuta en usted, básicamente le está dando su propio resultado. ¿Cierto? El problema es que nosotros muchas veces no estamos emitiendo la señal y la vibración que queremos recibir. Y ahí empieza el verdadero lío. Porque el emitir esa señal negativa, quiere que le cuente una cosa, no es emitirla por emitirla. De atrás vienen un poco de acontecimientos para que esa señal salga así. Lo mismo pasa con el dinero. Entonces el dinero está ahí, ¿cierto? ¿Por qué no llega a nosotros? Algo estamos haciendo mal. Dentro de nuestro proceso algo está fallando, algo no está funcionando muy bien. Y ahí es donde yo les estoy diciendo, pilas con lo que están haciendo y pilas con lo que están ejecutando. Y desde qué punto de vista están ejecutando eso. Por eso les estoy diciendo, muchachos, el universo solamente les va a responder a lo que ustedes quieren, sino a lo que realmente están ejerciendo como frecuencia. Entonces vuelvo y lo repito, el trabajo de nosotros realmente no es pedir, sino que simplemente es convertirnos en esa frecuencia de lo que realmente deseamos, y para poder emitirlo tenemos que estar todo el tiempo allá en el futuro. Y hay muchas personas que digamos que cuestionan el tema del futuro. No, es que mantienen en el futuro. No, es que el futuro, el futuro, el futuro. Claro, tú tienes que saber para dónde vas y cómo te vas a visualizar. Si no, entonces, ¿cómo pretendes saber desde dónde estás emitiendo tu vibración el día de hoy? Tienes que ir al final primero para verte allá y luego venirte acá. Y bueno, estamos así, estamos en estos pasos, así, así, así. Y las cosas se van armando porque te va a hacer llegar allá. Te lo puedo garantizar. 100%. Pero si no entrenamos nuestra mente para la visualización del futuro con claridad, con fechas y con estructura mental clave para poder lograr ese resultado, la frecuencia no le va a funcionar. Le voy a hacer un ejemplo. Usted quiere que huela rico el lugar donde está, pero resulta que en el lugar donde está hay un sifón destapado. Ustedes saben qué pasa cuando hay un sifón destapado, ¿cierto? Entonces el olorcito empieza y tú llegas y te consigues un ambientador de eso muy fuerte y empiezas a echar y cayó y listo. ¿Qué creen que va a pasar más adelante? Va a volver a pasar lo mismo. Va a volver a oler mal. ¿Por qué? ¿Por qué va a oler mal? Porque pasa, resulta, acontece que en vez de echar el flifli ambientador, como tú lo quieras llamar, en vez de echar eso, deberías concentrarte en tapar el sifón o colocar en la rejilla correcta para poder que deje de emitir ese dicho olor. Entonces muchas veces nos enfocamos en lo que percibimos afuera, pero no nos enfocamos dónde está la raíz que está haciendo ejecutar dicha acción. Exactamente, Dieguito Cuestas. Miren el comentario del compañero. Porque no buscamos la raíz. Y el problema está en que no buscamos la raíz y no encontramos la raíz y no sabemos la raíz. Y todo el tiempo estamos como solamente viendo y solamente objetamos lo que vemos.
pero no pensamos a futuro, y como no pensamos a futuro, pues las cosas no se van a materializar. ¿Y por qué no se materializan? Porque no tenemos nada claro. Punto. Cuando no hay claridad, no hay vibración. Si el lenguaje del cerebro son los pensamientos, pregunta qué tipo de lenguaje estás teniendo contigo mismo y qué tipo de lenguaje estás teniendo con tu entorno. Y qué tipo de vibración genera ese lenguaje que pasa básicamente a tu cuerpo, genera un sentimiento, ese sentimiento genera una vibración. Cuéntenme. ¿Cierto? Súper importante. Ahora, muchachos, no es que el universo no nos escuche. Él sí escucha, pero simplemente responde a algo que se llama el sentimiento subyacente. Ojo, súper importante. Este punto es, mejor dicho, ojalá lo escribieran. Sentimiento subyacente, muchachos. ¿Cuál es el sentimiento subyacente? Es el que ejecuta el dicho proceso de la unidad de vibración. Ahora, uno, la duda y la carencia, que eso lo estuvo hablando ayer Carol, entre el pensamiento de abundancia y el pensamiento de carencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces digo no lo tengo y me enfoco en que lo necesito desesperadamente o lo necesito de una manera ya o ya, para los que no saben esperar. 9 mamás no hacen un bebé en un mes, y cuando siembras una planta no te va a dar, al otro día no te va a dar cosecha. Miren la importancia de tener paz y tranquilidad, de que debes enfocarte en el proceso. Pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para poder tener una buena cosecha? Ni paciencia ni esperar, señores. Ninguna de las anteriores, muchachos. Buena semilla, tampoco. Sembrar, tampoco. Tener una buena siembra, por ahí va. Adrianita, sembrar correctamente. Ojo, podemos tener 1000 formas, pero si no es la correcta, olvídese de resultados. Lo que yo siempre he dicho, muchachos, podemos tener mucha información, pero, si tengo la información incorrecta, ¿cuál es mi resultado? Si estoy fuera de la alineación de lo que necesito, ¿cómo voy a hacer que el universo me entregue lo que quiero? Es una pregunta demasiadamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pienso en que no lo tengo y que lo necesito, y lo necesito ya, que desespero porque no lo tengo y estoy bloqueado, cancelado, cancelado, cancelado. Eso es vibración de falta, muchachos. ¿Y la falta qué hace? La falta le estira de manera negativa. Ojo pues con eso que les digo. Señores, segundo, miedo y baja autoestima. El miedo y baja autoestima es una vibración solamente. Se llama no me lo merezco. Y eso es una vibración de rechazo. Eso genera una vibración de rechazo. Número 3, incoherencia. Tenemos que saber desde qué punto ejecutamos nuestras acciones para que se materialice la riqueza, ¿cierto? Tenemos que tener claridad de cómo, por qué y cuándo y para qué lo estoy realizando. Si lo hago de esa forma, pues obviamente las cosas van a cambiar drásticamente. Ahora, la mente dice riqueza, pero el cuerpo y el subconsciente sienten deudas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una vibración que mixta, pero al final se convierte en ¿qué? En una vibración confusa. Y nada de lo que funcione en la vida funciona en confusión. Ojo con lo que les estoy diciendo. Confunde y reinarás. Eso lo hace el enemigo. Súper importante que ustedes tengan clarísimo esa parte opcional y operativa para que al final logremos poder conectar en esa parte en dirección.
¿Qué pasa y cómo nosotros normalmente perdemos esta conexión? ¿Cierto? ¿Cómo perdemos esa conexión con nosotros o cómo se nos drena esa frecuencia? ¿Cierto? Tenemos que aprender a identificar eso y eso es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Dice Anita Guerrero que repita la 3, la incoherencia. La mente dice riqueza, pero el cuerpo está pensando ¿qué? El cuerpo y el subconsciente que están sintiendo, que están en deuda, que están en carencia, que no les da, ¿cierto? Y ahí es donde la cosa cambia. Entonces sí es muy importante que sepamos dónde y cómo estamos, ¿va? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que se nos drena la frecuencia? Con gusto, mi Anita. Muchachos, perdemos la conexión cuando nuestra vibración cae por debajo del estado de fe y de certeza. ¿Sabe quién lo dice? Lo dice nada más y nada menos que Napoleón Hill. En su libro Piense y hágase rico, porque, ojo, que ese libro habla de piense y hágase rico, no trabaje más duro y hágase rico. ¿Ven la diferencia? Los verdaderos negocios y los verdaderos sistemas de vida, ¿cómo se crean? Se crean trabajando desde la mente, creando ideas y poniéndolas en acción, porque una idea no escrita en un papel es un pensamiento vago. Y el universo no escucha eso. Nosotros tenemos que cuadrar o encuadrar bien nuestra existencia, nuestro plan de vida, para poder hacer que esto funcione de esa manera. De una manera positiva, de una manera estructural, de una manera base. Y que eso al final sea la predominancia de nuestra manifestación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces llegan los obstáculos y empezamos a perder la fe y empezamos a dudar, ¿será que esto sí se va a dar o no? ¿Será que sí es por aquí? Uno muchas veces no debe olvidar la meta. Pero muchas veces hay que cambiar el plan. Hay que cambiar el vehículo, hay que cambiar muchas cosas. Usted quiere llegar a un lugar, pero muchas veces quieres también cambiar esa faceta, ¿cierto? Pero para poder cambiar esa faceta, tú tienes que pasar de un punto A a un punto B. Y ese punto A a un punto B a veces es doloroso. Obtienes dichas pérdidas, no te permites hacer de que la vida básicamente te entregue lo que quieres en el momento, pero porque quizás se está preparando para algo mejor. Y ahí es donde es súper perspicaz de nosotros mismos identificar cuándo es que te está diciendo, ¿es por aquí? O definitivamente esa no es. Tenemos que aprender a identificar. Cuando no es, literal te cierra el camino. Literal. Y te lo va a confirmar por muchas cosas. Circunstancias, situaciones que te van a llegar a dónde? Al inicio, para que vuelvas a iniciar. Entonces ahí es donde tengo que aprender a identificar. Pero si es un deseo muy fuerte, un deseo ardiente que tú tienes por lograr el resultado, sí es bueno que tengas un plan muy bien estructurado para que eso funcione.